vamos a hablar sobre lo que son los circuitos serie, los circuitos electrónicos o eléctricos de tipo serie. Siempre partimos de una fuente como esa y dos resistencias, al menos dos, que estén puestas o conectadas de esta manera. A esta la vamos a llamar R1 y a esta la vamos a llamar R2. Y acá vamos a tener un valor de tensión que es el de la fuente. Y por supuesto, cuando esto se cierre, podríamos poner una llave. Cuando se cierra la llave, va a haber una corriente que va a circular por el circuito. Entonces, primera observación que hay que hacer, digamos. Lo vamos a hacer con otro color. Si el valor de la tensión de la fuente es este, B, que yo le puedo poner 12 voltios, 10 voltios, 6 voltios, lo que fuere, 100 voltios, ese es el valor que entrega la fuente. Es el valor de la batería, vamos a decir. De acá, hasta este punto, digamos, y hasta este punto, solo hay cable. Así que es un conductor que lo consideramos perfecto, no hay caída de tensión, entonces la tensión hasta acá y hasta acá es exactamente el valor de tensión que tiene la fuente. Entonces, de acá hasta acá, trato de hacer una cota, este es el valor V de tensión. Si yo acá tengo 12 voltios, acá yo tendría que medir con un instrumento, con un voltímetro, tendría que medir 12 voltios. ¿Por qué? Porque no hay nada en el medio, no hay otra cosa. Ahora la pregunta es, entre este punto y este punto, ¿qué valor habrá? Entre este punto y este punto. Y entre este punto, si yo mido acá y acá, ¿qué valor habrá? Esa es lo que nos preguntamos. ¿Qué valor habrá ahí? Bueno, estos valores que estén acá van a depender de la resistencia 1 y de la resistencia 2. La corriente, la voy a dibujar en rojo, por alguna razón se me ocurre hacerla en rojo. La corriente va a venir igual. La corriente va a pasar por una y cuando termine de pasar por esta va a pasar por la otra. O sea, la corriente no la vamos a poder parar. Va a pasar o pasar. Pero las resistencias ofrecen su resistencia a la corriente que quiere pasar. Por lo tanto, si esta resistencia es muy grande, le va a costar más a la corriente pasar por esta resistencia que pasar por la otra, que es un poco más chica. Ese costo del que podemos hablar, intuitivamente nosotros lo tenemos que ver como un costo energético, es decir, de acá hasta acá, la resistencia R1 va a tener un valor de tensión B sub 1, que no va a ser 12 voltios, va a ser menor. Y desde acá hasta acá va a tener otro valor que lo voy a llamar B sub 2, que tampoco va a ser 12 voltios. Lo que sí puede ocurrir es que a veces B sub 1 y B sub 2 sean iguales, pero casi nunca lo son, porque depende, ahora como vamos a ver, depende de qué resistencia le hayamos puesto al circuito. Lo que sí va a pasar es que B1 más B2 tiene que dar la B total. Es decir, lo que sí va a pasar es que B1 más B2 sea B. Sean cuales sean los valores de B1 y B2. Si B es 12 voltios, lo voy a poner al revés. Si B es 12 voltios, B1 puede ser 10 voltios y el otro puede ser 2 voltios.
O puede ser 6 y 6. O puede ser 1 y 11, etcétera. Las posibilidades son un montón. Son un montón. ¿Pero de qué depende? Depende de la resistencia que le pongamos acá y acá. Entonces vamos a ver qué significa esto. En términos de la ley de Ohm, según la ley de Ohm, si la recordamos, acá hay una H, la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia. Entonces, si yo aplico la ley de Ohm acá y acá, podemos llegar a encontrar lo que vamos a llamar una resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Una resistencia que yo pueda encontrar y que me sirva para reemplazar a estas dos juntas. Ese es nuestro objetivo ahora. ¿Por qué? Porque como hacíamos los ejercicios antes, es mucho más fácil resolver un ejercicio que tiene una sola resistencia a un ejercicio que tiene muchas resistencias. ¿Sí? Esta resistencia que está acá va a ser la equivalente. Y esta va a seguir siendo la tensión del circuito de la fuente. Y esta va a ser una resistencia, perdón el dibujo, una resistencia equivalente. ¿Equivalente a qué? Equivalente a estas dos juntas. Entonces yo lo que quiero hacer es reducir el circuito a esto para que me sea más fácil el cálculo. Entonces, en este circuito reducido, supongamos que ya encontramos este valor, que no sé cuánto es. Supongamos que ya lo encontramos. La ley de Ohm nos dice que el valor de la tensión es igual al producto de la corriente, que va a estar circulando por acá, esta corriente, por la resistencia equivalente, EQ le voy a poner, ahí está. Eso por un lado. Y por este otro lado, sabemos, recién les dije, que el valor de la tensión de todo el circuito, de la fuente, digamos, es igual al valor de la tensión de una resistencia más el valor de la tensión de la otra. Si yo mido de acá a acá, me va a dar un valor. Si yo mido de acá a acá, de acá a acá, me va a dar otro valor, de modo tal que sumados de este. Bueno, esto significa que si yo aplico la ley de Ohm en esta fórmula, digamos, en este lado de la fórmula y en este lado de la fórmula, yo podría escribir, fíjense que B es esta B, y esa B, a ver si lo puedo, vamos a un poco color, esa B vale esto. Entonces, yo puedo escribir corriente por resistencia equivalente es igual a la ley de Ohm aplicada en B sub 1, sería la corriente que pasa por B sub 1, que es la misma corriente, no se deriva de ningún lado, no se pierde, no se va para ningún lado, es la misma corriente que pasa por R1 y por R2. Y es la misma corriente que está en el otro circuito simplificado. Esto es un circuito simplificado. Es la misma corriente, entonces aplicando la ley de Ohm en B sub 1, yo tendría la corriente que tengo, digamos, por la resistencia R1. Después de circular por la R1 va a pasar por la R2, entonces aplicando la ley de Ohm y aplicando esta suma, la B sub 2 se puede determinar como la corriente, ¿qué pasó? Ahí está. Como la corriente por
R2. Y obtenemos una ecuación distinta. Ahora, voy a escribir lo mismo que tengo de este lado. Corriente por resistencia equivalente es igual. Esta corriente matemáticamente está multiplicando las dos resistencias, entonces la puedo sacar factor común. El factor común es poner la corriente acá y multiplicarlo por un paréntesis donde va a encerrar a la R1 más la R2. Lo puedo ver así. No hice nada, solo saqué la corriente de acá y la puse con paréntesis a las R1 y 2. Esta corriente por esta R1 más esta corriente por esta R2 me volvería a obtener la ecuación anterior. Bien, sigo acá. Sigo acá. Entonces, corriente por resistencia equivalente es igual. Esta corriente que está acá, sería esta, está multiplicando al paréntesis. Entonces, lo voy a dejar al paréntesis por un momentito, aunque no hace falta, pero por ahora lo dejo. La que está multiplicando al paréntesis la puedo pasar dividiendo al otro lado. Entonces, acá yo puedo hacer dividido la corriente. Eso significa que si yo multiplico y divido por la misma cosa, la puedo tachar. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a la resistencia R1 más la resistencia R2. Y esto es un resultado que parece medio simple, pero había que hacer esta deducción para entenderlo. La resistencia que yo tengo que poner acá no es cualquier resistencia. Para que el circuito responda de la misma manera, yo tengo que poner una resistencia que sea la suma de las dos. Si la resistencia es la suma de las dos anteriores, entonces yo voy a tener acá, entre este punto y este punto, el valor de caída de tensión, o sea, los 12 voltios que me está dando la fuente. Si yo le pongo otra resistencia, por ejemplo, supóngase que la resistencia R1 valía 10 y la R2 también valía 10. ¿Sí? Acá, supóngase que esto vale 10 y esto vale 10. Si valen 10 y 10, entonces yo tengo que poner una resistencia de 20. Si yo pongo una resistencia de 20, entonces acá voy a tener mis 12 voltios, según la corriente que está circulando. Pero si yo pongo una resistencia de 25, voy a tener una caída de tensión totalmente diferente. O una corriente diferente, más bien. Voy a tener una corriente que no va a ser la que tenía antes, ¿sí? Tener otra corriente. Por ejemplo, a ver si podemos hacer el calculito. ¿Qué corriente es esta? ¿Qué corriente es esta? Vamos a hacer un calculito acá al margen. La corriente, según la ley de Ohm, sería la tensión sobre la resistencia. Si la tensión es 12 voltios y la resistencia es 20 ohm, ahí les hago el calculito. Ahí le hacemos 12 dividido 20, 0,6. Bueno, me estaría dando 0,6 amperes. Bueno, si me da 0,6 amperes, eso es porque le estoy poniendo 20. Pero ¿qué pasa si a mí se me hubiese ocurrido no respetar esto que hicimos y le pongo 25 ohm? Obviamente la cuenta no va a dar lo mismo.
sería 12 voltios dividido 25, está dando 0,48 amperes. No es lo mismo, ¿sí? Tacho el igual ese, le pongo igual tachado porque no es lo mismo. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando las resistencias están en serie, para poner un circuito simplificado tengo que sumar las resistencias. Lo sumo directamente. Esto más esto. Bueno, eso es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Lo voy a borrar la pizarra. ¿Sí? Es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. En términos generales, si yo tengo 3 resistencias, pasa lo mismo. Si yo tengo... perdón, voy a sacar el color. Voy a poner negro. Si yo tengo una fuente, tengo una resistencia, otra resistencia, otra, y otra. Acá puedo tener R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Y el valor bueno, por acá circulará algún tipo de corriente. Entonces yo me pregunto, ¿puedo simplificar esto a algo más sencillo? Que tenga una sola resistencia. Esta resistencia, como les dije, la vamos a llamar equivalente. Esta sería la fuente con su valor de positivo y negativo. ¿Y qué resistencia tengo que poner acá? Bueno, tengo que tomar el valor que me han dado para R1, sumárselo a R2, sumárselo a R3, sumarlo a R4, más R5, más R6. Entonces, la resistencia equivalente que yo obtenga es sumar todos los valores que me han dado, que son datos. Esto yo tengo que conocerlo. Estos datos yo tengo que conocerlo, porque si no, ¿cómo lo voy a sumar? Tengo que sumar todos esos valores y puedo simplificar el circuito de esto a esto. Entonces, si yo quisiera sacar, por ejemplo, cuánto es la corriente que circula por acá, con toda esta resistencia es muy complicado hacerlo. Pero si yo reduzco todas esas resistencias a una sola, que es la suma de todas, entonces calcular la corriente acá es algo muy simple, porque es aplicar la ley de Ohm. La corriente es la tensión sobre, en este caso, la resistencia equivalente. Por supuesto que esta es la corriente total, la que sale de la fuente. Bueno, en realidad en este circuito, como es circuito serie, no hay otra corriente. Cuando veamos circuito paralelo en el próximo video, van a ver que hay otra forma de conectar la resistencia donde las corrientes se dividen. Eso es otra cosa. Pero en este caso, el valor de la corriente es el total, el que nosotros calculamos, y es el que circula por todas estas resistencias juntas. Bien. Entonces, para ejercitar, simplemente hacemos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Para ejercitar vamos a hacer lo siguiente. Bueno, rayo. Ahí está. Dada una fuente determinada, yo tengo una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. R1, R2 y R3.
Este es el negativo, este es el positivo, acá estará la tensión. Entonces, el ejercicio va a consistir en, primero, lo voy a escribir. A ver, acá. Primero, determinar la resistencia equivalente total. Esto es lo primero que hay que hacer. Segundo, calcular la corriente total. Y por supuesto, dibujar el circuito final o resultante. El circuito final o resultante. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, como lo hacía yo recién. Hay que dibujar un solo circuito con una sola resistencia, una fuente, y hacer el cálculo de esto. Para esto le voy a dar los valores. A ver si podemos escribir acá. R1 le vamos a dar un valor de 10 ohm. R2 20 ohm. Y R3 5 ohm. Y el valor de la fuente es 12 voltios. Ahí está. Entonces, repasando. Primero hay que encontrar la equivalente de estos tres. Y después plantear el circuito dibujándolo, aplicar la ley de Ohm y encontrar la corriente que está circulando por acá. ¿Está? Eso es lo que hay que hacer para el ejercicio número 1. Bueno, voy a borrar esto también, y para el ejercicio número 2 habrá que hacer lo mismo. Les voy a poner acá ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2 vamos a tener una resistencia, una fuente, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Entonces tenemos R1, R2, R3, R4 y R5. Ahí está. Y este es el valor de tensión. Entonces, R1, 20 ohm. R2, 12 ohm. R3, 17 ohm. R4, 6 ohm. R5, 9 ohm. Y el valor de la tensión va a ser 24 voltios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, primero, pasar este circuito a un circuito simplificado encontrando la resistencia equivalente. Una vez que encuentren eso, se calcula la corriente que circula por acá, aplicando la ley de Ohm y considerando que la fuente tiene 24 voltios. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Los circuitos de este tipo son todos iguales, ya con los ejemplos que le di y haciendo estos ejercicios es siempre lo mismo, es siempre repetitivo. Así que con eso más que suficiente para que ustedes sepan cómo resolver un circuito serie.
Bien, considerando los circuitos que se ven en la pantalla, vamos a realizar el trabajo práctico número 7, que consta de 2 puntos. El primer punto es determinar la resistencia equivalente de los siguientes circuitos. Circuito 1 es el circuito que está en esta posición, tiene 4 resistencias y bueno, se debe determinar la resistencia equivalente de este circuito. Y en el circuito 2 hay que hacer lo mismo, tiene 7 resistencias, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Se debe determinar la resistencia equivalente del circuito y como resultado se dará la cantidad de ohms correspondiente. En el punto número 2, y haciendo referencia a estos dos circuitos, habiendo ya determinado la resistencia equivalente, determine en cada circuito cuál es la corriente que está circulando a través de ellos. Este sería el lado positivo en este caso, por lo tanto la corriente estaría circulando en este sentido. Deben dibujar cómo circula la corriente y calcularla aplicando la ley de Ohm. Recordando que la ley de Ohm dice que el valor de la tensión es igual al producto entre la corriente y la resistencia. Conocemos los valores de tensión de la fuente, entonces hay que despejar la corriente de esa ley.